De momento el gobierno lo más inmediato a los socios por un lado y al PP por otro lado, que lo que le piden son medidas urgentes, inmediatas ya para frenar el impacto económico que está provocando esta crisis. Ayer, sin embargo, descartó hacerlo en el Consejo de Ministros. Dice el Ejecutivo que va a reunir a la patronal y a los sindicatos para tratar de llegar a un consenso con los agentes sociales y que así pueda cargarse de argumentos cuando tuviera que llevar, en el momento en que sea, esas medidas a convalidarlas en el Congreso. ¿Qué medidas? Pues, por ejemplo, ayer escuchamos a Juan Roig presentando los beneficios de Mercadona, 1.729 millones de beneficios, más de 40.000 millones en ventas. Lo que pide el presidente de Mercadona es quitar el IVA a la alimentación. Estaríamos encantados del IVA cero. En esto nos encantaría que mañana tanto el gobierno español como el gobierno portugués decretase el IVA cero, ¿no? A esta propuesta respondió en Televisión Española Yolanda Díaz. Vamos a estudiar todas las medidas, pero da igual cuando escuchemos a la patronal de la distribución y a la derecha económica de este país, que siempre piden lo mismo: bajar impuestos y pues singularmente, ¿no?, bajar el IVA. Que emplazó directamente a las grandes cadenas de supermercados. Vamos a estudiar todas las medidas, pero efectivamente, hombre, el precio de la compra sería muy positivo que las grandes distribuidoras se pongan del lado de su país y digan: miren ustedes, nos vamos a comprometer en no subir los precios de la alimentación en España porque tenemos márgenes empresariales suficientes. Y sobre los precios, cuando le preguntaron en esa rueda de prensa, eso es lo que dijo Roig. Si las materias primas suben o bajan, nosotros subimos o bajamos. Nosotros no podemos influir en el precio de la materia prima. Nosotros, por ejemplo, pues desde enero, entre enero y febrero y el principio de marzo, hemos bajado, porque las materias primas estaban bajando, hemos bajado 300 productos. ¿Qué va a pasar a partir de hoy o a partir de mañana? Pues no lo sabemos. ¿Cuánto va a durar la guerra? ¿Qué efectos va a tener? No lo sabemos. Manuel Hidalgo es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, es investigador principal de ESADECPOL. Señor Hidalgo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Es verdad que van 12 días de guerra y no sé si es suficiente tiempo para que un analista económico nos pueda decir cuál ha sido el impacto y especialmente, que es lo que le voy a preguntar, cuál va a ser el impacto si continuara este conflicto. Pero de momento, ¿cuál ha sido la reacción de los precios aquí en España? ¿Dónde está lo más sensible? Bueno, lo más sensible siempre empieza por el sitio donde están los precios que suben primero, ¿no? Que en este caso son los precios energéticos. Es evidente que yo creo que todo el mundo ya ha adivinado que su gasolina o su diésel del día a día pues ya sube de precio sin duda alguna. ¿Qué ocurre? Que como suele suceder con este tipo de productos que están en el centro de las cadenas productivas, obviamente terminarán trasladándose hacia el resto de los precios. Y además también, y esto yo creo que es importante saberlo, por ejemplo, el cierre del Estrecho de Hormuz no solo va a afectar a los precios energéticos, sino a otros productos que son muy habituales y muy necesarios en esas cadenas de producción, particularmente en alimentos como son, por ejemplo, los fertilizantes, aunque también podremos hablar de bioquímica, farmacéutica, etcétera. Pero lo primero siempre suele ser los precios energéticos, que después, como con una cascada, se va derivando hacia el resto de los precios de que los consumidores pues nada más solemos pagar cada día en nuestros productos. O sea que lo hemos notado ya, eso es evidente en las gasolinas. ¿Cuánto tardaremos en notarlo y en qué otro tipo de productos? ¿En el pan, por ejemplo? Pues no tardará mucho. Si efectivamente el precio por ejemplo, de la luz o el precio del transporte, porque evidentemente necesitamos la energía, en este caso los combustibles fósiles, todavía para hacer buena parte del transporte de los productos, sigue subiendo o se mantiene alto durante mucho tiempo, efectivamente eso se va a repercutir por parte de los distintos agentes que participan en la cadena de producción a los precios finales. Y esto será así porque evidentemente intentarán no incurrir en pérdidas. La cuestión es que ese traslado será tanto mayor o tanto menor dependiendo de una serie de factores que evidentemente serán diferentes en cada sector, en cada producto y en en este caso, alimento, por ejemplo. ¿Los precios se pueden topar? No deben toparse. Yo sé que es una medida que genera mucha atracción por parte de algunos sectores políticos e ideológicos, porque se considera que podría ser una solución, pero nosotros sabemos muy bien que el topar precios solamente debe ser una excepción y en mercados en donde la competencia no sea la norma. En mercados que son muy competitivos, y yo sé que al común de los oyentes esto les puede parecer un poco extraño, pero por ejemplo en las cadenas de distribución alimenticias tenemos en España una competencia relativamente elevada y esto implica que topar precios en esos casos pues provocaría más costes que beneficios. Lo que hay que hacer es actuar en otros niveles y en principio esperar que esta tormenta
lo más rápido, porque evidentemente si suben los precios de las materias primas, pues necesariamente yo creo que todos vamos a tener que pagar un poquito más por muchos de los productos que consumimos cada día. ¿De qué serviría quitar el IVA a la alimentación? Bueno, la última vez que se hizo, y por las razones que he comentado hace un momento, tenemos un sector de la distribución que es bastante competitivo, hay mucha competencia, aunque parezca que no. La bajada de IVA se trasladó a los precios. En este caso lo que estaríamos haciendo es una transferencia fiscal, en este caso dejando de cobrar parte de los impuestos a los consumidores para que tuvieran cierto alivio en la compra de los productos. Esto sucedió como ocurrió, como he dicho, cuando la invasión rusa de Ucrania y por estudios que precisó que buena parte de esa bajada del IVA, sino casi toda en muchos productos, se trasladó al consumidor. Podría ser una medida temporal, pero el coste evidentemente es un menor ingreso fiscal que después evidentemente repercutirá en la diferencia entre ingresos y gastos de las administraciones, es decir, en su déficit. Lo que pasa es que, ¿de verdad la solución pasa por bajar impuestos? No necesariamente. Yo creo que estamos en un escenario ahora mismo de bastante incertidumbre. Sí es verdad que cuando Rusia invadió Ucrania la situación era bastante más grave. Aquí, evidentemente, la incertidumbre es precisamente cuánto va a durar este periodo de bélico, ¿no? La guerra iniciada hace 10 días, ¿no? Si esperamos que fuera a ser poco, evidentemente quizás no sería muy necesario llevar a cabo medidas extraordinarias porque buena parte de los precios retornarían hacia abajo rápidamente. El problema, como he dicho, es la incertidumbre de cuánto va a durar. Cuanto más dure, evidentemente, mayor será el traslado hacia los precios finales, mayor será la inflación, mayor será la caída de la renta real de los trabajadores y de los españoles y, en definitiva, al final, pues a lo mejor sí habría que aplicar alguna serie de medidas. Pero, como he dicho, esas medidas tienen que ser muy sensatas, tienen que estar muy bien pensadas, tratar de huir siempre en la medida de lo posible del topaje porque no tiene mucho sentido y no genera los resultados esperados habitualmente y bueno, y después pues ver qué va sucediendo poco a poco. Una última pregunta. Hemos dado esta mañana la información de que el Euribor, del que tantísimos españoles estamos pendientes, ha experimentado su mayor subida diaria de los últimos 18 años. Vuelve a niveles que no se veían desde enero de 2025. ¿Qué impacto puede tener esto para las personas hipotecadas? Bueno, pues yo creo que se adivina rápidamente, ¿no? Vamos a tener que pagar más por las hipotecas, sobre todo por la parte de intereses, es obvio, ¿no? El Euribor reacciona porque es el precio que se paga en los mercados interbancarios a la inflación y como la inflación va a subir, que estaba ya prácticamente acercándose al 2% después de varios años de fuerte subida, obviamente pues el Euribor al haberse relajado en estos últimos años pues ha sufrido un shock y este shock pues lo va a repercutir mediante subidas que ya estamos observando. De nuevo, si a lo mejor mañana dejara de producirse ataques en el Golfo Pérsico, se reabriera sin ningún tipo de problema el Estrecho de Hormuz, pues observaríamos muy posiblemente bajadas del Euribor a los pocos días. Pero esto es lo que nos toca ahora vivir. Es decir, hemos encontrado de nuevo con un conflicto bélico que afecta directamente al bolsillo de todos los ciudadanos del mundo y particularmente a los españoles y lo hace pues, a través de distintas vías. El precio de la leche, el precio del aguacate y la cuota hipotecaria de los que tienen pues, una hipoteca todavía que pagar en los próximos años. Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada en la Pablo de Olavide de Sevilla, investigador de ESADECPOL. Muchísimas gracias por su tiempo y buenos días. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.